Querida comunidad, muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael Vargas, mi esposita. Mi nombre es Odalí Sarmiento. Mi familia está conformada por mi esposito y dos hijos, Madeline Vargas y Daniel Vargas. En esta parachá vamos a leer del capítulo 47, versículo 28 de Génesis, al capítulo 50, versículo 26. Y la parachá es la número 12, lleva por nombre Vallejí y vivió. Para dar inicio a esta instrucción, mi esposita va a dar una oración. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por estar aquí, Señor. Señor, yo coloco a mi esposito delante de ti, amado Rey, Señor. Coloco su boca, Señor, su corazón. Coloco mi corazón, mi boca, Señor, para que tú la utilices en este momento, Padre Celestial, Señor. Que seas tú hablando, Señor, que seas tú quitando toda palabra de hombre, amado Rey, Señor. Que tu rúa, Señor, sea, Señor, rearguyendo nuestros corazones, Padre. Que esa palabra, Señor, que tú has permitido, Señor, salga de nuestras bocas, Señor, lleguen a otros, Padre. Te doy muchísimas gracias, bendito Rey, porque tú has sido un Señor. Señor, te doy gracias por tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Viene a mi corazón una palabra que dice: lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino, es tu palabra. Esta palabra toca mucho nuestras vidas. Es una palabra que se vive diariamente. Esta palabra rearguye nuestro corazón, porque es una palabra para la familia. Así como era la familia de Jacob y la familia de Abraham, de Isaac, nuestra casa también está conformada por una familia. Como dijo mi esposita, somos mi esposa y yo, mis hijos. Y quiero decirles algo. En nuestro corazón, cuando estábamos reflexionando en esta parachá, el Señor puso que debíamos ir al Salmo 1, que queremos leerlo. Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley de Adonai se deleita y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. En cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque Adonai cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Amén. Entonces, nos dice la palabra que el hombre es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y yo me ponía a reflexionar, Señor, ¿cómo un hombre plantado junto a corrientes de agua? Pues sí, pues resulta que los que venimos del campo, conocemos el campo, sabemos cuándo un árbol tiene raíz profunda, cuándo un árbol tiene sus hojas verdes, y sabemos
también por qué un árbol así sus ramas sean cortadas, aunque algunas se desgajan por sí solas. Si ese árbol tiene una raíz profunda, si su raíz no ha sido tocada, ese árbol permanece firme. Y por más que quieran acabar con ese árbol, pues no, porque de él saldrán hijos nuevos o saldrán semillas nuevas. Y así es la palabra en nuestra vida. Entonces queremos que tomemos esa reflexión para que entendamos un poquito por qué el Señor nos compara como árboles frondosos sembrados junto a corrientes de aguas. Iniciamos. Jacob dice, estamos en el capítulo 47, versículo 28. Jacob residió 17 años en Egipto y llegó a vivir un total de 147 años. Jacob duró 147 años, de los cuales 17 vivió en Egipto. Y cuando Jacob murió, vivía en Egipto. Pero en la tierra donde él había permanecido, logró también estar al lado de su hijo, o que estuviera al lado de él durante 17 años también. Esto nos enseña que el padre ve de su hijo en su juventud, cuando el hijo no se puede defender por sí mismo. Es la obligación del padre. Ahora, el hijo restituye eso. ¿De qué manera? Pues el hijo había tomado el cuidado de su padre. Cuando él regresó a Egipto a vivir en la tierra de Gosén, Jacob se encargó del cuidado de su padre. Esto nos enseña que nosotros como padres a veces no permitimos que el hijo pueda cumplir a cabalidad con el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Como lo dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre como te lo manda Dios, para que goces de larga vida y te vaya bien en todo lo que hagas en la tierra que Adonai te da como habitación para que vivas. ¿Por qué digo que a veces no permitimos los padres que los hijos puedan cumplir con este mandamiento? Cuando los padres somos egoístas. Cuando los padres queremos que nuestros hijos no se aparten de nosotros. Entonces le estamos quitando un derecho a ellos. Estamos siendo tropiezo para nuestros hijos. José vivió 17 años al lado de su padre, donde su padre lo cuidaba. Tal vez si José no hubiera sido alejado de su padre, no había podido cumplir a cabalidad con este mandamiento. Ahora, dice más adelante la Escritura que su padre se alegró al ver a José nuevamente. Y que lo que el padre había sembrado en José, por más que estuviera en una tierra desconocida donde había idolatría, donde nada del Señor fluía,
allí José se guardó. ¿Por qué? Porque en Jacob, a través de su descendencia, había una raíz profunda. Y eso fue lo que inculcó a su hijo. Y por eso José llevaba en su corazón la instrucción que recibió a través de su padre. Entonces, esta reflexión es para que nosotros como padres no seamos egoístas con nuestros hijos, sino que permitamos que ellos puedan cumplir con este mandamiento, que eso tendrá bendición donde quiera que vaya. Ahora, dice, cuando vayas a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Haré lo que me pidas, contestó José. José sentía un profundo respeto por su padre. Lo había honrado estando lejos, ahora lo honraba estando junto a él. José siempre fue el hijo en quien su padre vio que la enseñanza que él había puesto permanecía. Y recomendó todo esto a su hijo porque sabía que su hijo no le iba a fallar. Así como el Padre Eterno dio todas las cosas en las manos de su hijo, ahora Jacob entregaba todo en las manos de su hijo también. Dice que poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos, Manasés, Efraín. Como la vis Cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía, al verlo hizo un esfuerzo y se sentó en la cama y le dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa, te haré fecundo, te multiplicaré y haré que tus descendientes conformen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra como posesión perpetua. Ahora bien, los dos hijos que le nacieron aquí en Egipto, antes que me reuniera contigo, serán considerados míos, Efraín y Manasés. Serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tenga después de ellos serán tuyos y a través de sus hermanos recibirán su herencia. Cuando yo regresaba de Parán a Arán, tu madre murió cerca de Efrata, en la tierra de Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Efrata, es decir, Belén. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó, ¿y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido allí, le respondió José. No hay mayor alegría que un padre vea su descendencia, más cuando han estado tan lejos, ¿no? Díganme ustedes que los que son abuelos, cuando reciben una llamada y le dicen, papá, mamá, tienes un nuevo heredero, dígase si no nos ponemos felices y contentos. Es una dicha, ¿verdad? Es una alegría poder ver crecer su generación, poder ver que dan frutos y que han podido cumplir con el mandamiento de procrear. Dicen que cuando hay un nieto en la casa,
los hijos a veces pasan a un segundo lugar, porque más quieren al nieto que al hijo. Y creo que algunos los pueden experimentar en su diario vivir. Porque esta paracha es un diario vivir. Nosotros no lo hemos experimentado. Sí. Nosotros Pero hasta ahora no lo hemos experimentado, como dice mi esposita. Y lo estamos anhelando. Bueno, solo el Señor sabrá. Y creemos que en su tiempo el Señor nos dará esa satisfacción, esa alegría. Entonces, que esto que hoy el Señor trae a nuestra vida, un día lo podamos también enseñar a nuestros nietos. O que nuestros nietos reciban a través de lo que les enseñamos a nuestros hijos esa instrucción también. Entonces, alegrémonos por eso y tengamos esa esperanza que un día también van a alegrar nuestro corazón, nuestra nueva descendencia. Amén. Bueno, dice que entonces Israel le dijo: acércalos por favor para que les dé mi bendición. Israel ya era muy anciano y por su avanzada edad casi no podía ver. Se acercó y su padre los besó y abrazó. Luego les dijo a José: ya había perdido la esperanza de volver a verte. Y ahora Elohim me ha concedido ver también tus hijos. Pues la palabra por sí sola nos habla. A veces la esperanza la ve uno lejos, pero Dios está trabajando ahí al diario. Esta paracha es un diario vivir de la vida de cada uno de nosotros. Dígame, si no es como la familia de Jacob, en sus dificultades, en sus alegrías, en el temor, en la incertidumbre, en que a veces no sabemos para dónde avanzar, pero Dios tiene el control, tanto de nosotros como de nuestra familia. Y hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel con nosotros. Entonces, esta reflexión es para que vivamos como familia, unidos, y lo que la palabra nos enseña la podamos poner en práctica. ¿Verdad? Bueno, en el capítulo 48, versículo 20, dice que aquel día Jacob los bendijo así: esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar, que Elohim cuide de ti como cuidó de Efraín y de Manasés. De este modo Israel dio a Efraín la primicia sobre Manasés. Es importante que nosotros como padres, como familia, que tenemos unos hijos, siempre estemos bendiciendo a nuestros hijos. O sea, nunca debemos de dejar de bendecirlos, porque ellos serán la nueva generación. Serán aquellos hijos en que la raíz pueda seguir trascendiendo, avanzando. La raíz de Jacob siguió. El hombre bajó al sepulcro, pero la palabra de Dios siguió formando familias, transformando familias. Porque dice la palabra que Dios no quiere que seamos como aquellos que vienen al mundo sin haber visto la luz y que bajan al sepulcro sin haber visto nada de ella. Entonces, Dios quiere que vengamos a cumplir con lo que el Señor nos ha mandado.
a conformar una familia, a enseñarles la palabra y sembrar esa semilla. Hablando de los árboles y de la raíz del árbol, yo hace unos 4 meses meditaba en la palabra y el Señor me llevó a esta reflexión, que el árbol, cuando va a recibir un injerto, siempre van a escoger el mejor. Y los viñadores que escogieron el árbol, lo examinaron primero. No fue casualidad. Y no encontraron un árbol mejor que el árbol de Yeshua. Aunque maltrataron sus ramas, las golpearon, su raíz permaneció intacta. No pudieron desarraigar su raíz. Decía, Señor, ¿cómo? Sí, es que Yeshua, antes de que lo fuera sacado de allí, de aquel lugar del huerto, donde él se encontraba orando, ya había sido examinado. Los viñadores ya habían puesto sus ojos sobre él y como no encontraron nada, pues quisieron acabar con el árbol natural. Pues resulta que cuando un árbol va a recibir unas ramas, un injerto nuevo, el árbol sufre en su estructura. Y en Yeshua pasó eso. En aquel día, a Yeshua, nuestro amado Cohen Hagadol, hicieron la herida sobre su cuerpo, la más profunda, que fue con una lanza. Dice que atravesaron su costado con una lanza. Pues mis hermanos, cuando esa lanza penetró en su costado, nosotros entramos, porque dice la palabra que por sus llagas hemos sido curados. Y entramos a ser parte del árbol natural, como ramas de olivo silvestre. Pero también otras ramas fueron desgajadas. Otras ramas se cayeron por sí solas, para que tú y yo y mi familia pudiéramos entrar a ser parte del olivo natural. El árbol no pudo ser quebrado. Por eso sus piernas no fueron quebradas. Yo decía, Señor, ¿cómo así? Yo puse a reflexionar, sí, las piernas de Yeshua no pudieron ser quebradas. El árbol permaneció intacto, pero su costado sí recibió una herida para poder recibir a las ramas que iban a ser injertadas. Es una reflexión. Muchas gracias por habernos escuchado. Que esta reflexión no se quede ahí, sino que trascienda en la vida nuestra y en la vida de nuestras familias.
Chao a todo, querida comunidad. Muchísimas gracias. Buena semana. Chao, chao.